Muchas bendiciones, hermanos, para todos los que pueden en este momento oír estas palabras de parte del Señor, que son del corazón de un servidor para el Señor y para vosotros, con la buena intención, hermanos, de predicarlo y decir, hermanos, y extraer de la palabra del Señor lo que el Señor quiere decirnos. Para este tiempo, por ejemplo, en el que estamos viviendo, son tiempos muy difíciles, hermanos, tiempos que no comprendemos el porqué de estas plagas, enfermedades, gente que se está yendo, hermanos, gente que está muy enferma, los hospitales están llenos. Bueno, ¿para qué deciros más de lo que ya sabéis? Solamente quisiera, hermanos, deciros que el mundo sufre una consecuencia. Y hay una pregunta que yo tengo en mi corazón. Creo que también te la harás tú. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué y por qué? Bueno, yo creo que todas las respuestas están en la Biblia, hermanos. En la palabra del Señor hay respuestas para toda la panorámica de la vida, hermanos, que el hombre se encuentra. En esta panorámica de la vida, en esta etapa de nuestra vida, hay muchas preguntas en el ser humano. Y esas preguntas, hermanos, no las hacemos. Pero esas preguntas tienen respuesta. Y esa respuesta está en la palabra de Dios. No lo dudes. La palabra de Dios tiene respuesta para aquello que estamos preguntándonos. ¿Qué está pasando en la tierra? Bueno, lo que está pasando en la tierra lo vamos a ver en el libro de Isaías. Deciros que el libro de Isaías es un libro al cual le llaman el libro apocalíptico de Isaías. Ya le llamaban en tiempos aquellos. El libro de Isaías está, hermanos, se compone de 66 capítulos y se fraccionan o se dividen en 3 secciones. Es decir, el libro de Isaías se fracciona se fraccionan en 3 áreas, que son los libros de los juicios de Dios, los libros de la consolación y los libros de la continuación. Amén. Entonces lo que vamos a ver. O sea, Isaías 24 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El juicio de Jehová sobre la tierra. ¿Dónde? Sobre la tierra. Donde lo dice el 24 de Isaías. Dice, he aquí, Jehová vacía la tierra y desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Vamos al 4, 24:4. Se destruyó y cayó la tierra y enfermó, y cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se consumió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, habla de un juicio de Dios. No es un juicio ni una guerra humana. No es una guerra, hermanos, biológica, como se suele decir, o se sospecha, o qué ha pasado, qué está pasando. Esto no es una guerra, hermanos, biológica, ni una guerra de armamento. Es un juicio de Dios. Y ya Isaías, en el libro profético de Isaías, haciendo referencias a, hermanos, tiempos futuros, presentes y futuros. O sea, que no hay escatológicamente, hermanos,
argumento para decir que el libro de las profecías de Isaías no son para el futuro. También son para el futuro. Eran para el pasado, para el presente, en aquella época de Isaías, en la fecha del año 750 antes de Cristo. Fíjese, desde antes, 750 años antes de Cristo, hasta el día de hoy, las profecías de Isaías son válidas y son creíbles y son verdaderas, porque son las palabras de Dios, que no tienen ni tiempo ni espacio de tiempo el Señor, hermanos, para decir su verdad. Así que su palabra permanecerá para siempre. Dice, fíjense, 4:24, dice, se destruyó y cayó la tierra y enfermó. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Tú dirás, hermano, la tierra siempre ha estado en guerra y siempre ha habido enfermedades. Sí, por eso la enfermedad, la guerra y también los juicios de Dios también han estado, hermanos, sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, no es vida. La paga del pecado es muerte, no es vida. Porque el hombre vive en un estado pecaminoso, en un estado, hermanos, de separación de Dios, que ha roto los pactos de Dios. Y es lo que quiero que oigáis, donde dice la palabra del Señor 4:24. Y se destruyó y cayó la tierra. Dios no ha querido hacer daño a la tierra. Es la paga del pecado. El pecado que ha vivido en el hombre, ha sido aceptado por el hombre, porque la paga del pecado, hermano, es muerte, porque el hombre desobedeció. Y dice la palabra del Señor, y quiero ir, hermano, para que entendáis esto. Dice, se destruyó y cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo, y enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se consumió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sepieterno. El pacto sepieterno quiere decir, hermanos, aquello que tuvo un comienzo, el hombre tuvo un buen comienzo, el ser humano, nuestros padres adámicos tuvieron un buen comienzo, pero se rompió el pacto que era para siempre. El hombre iba a vivir para siempre en un pacto sepieterno, eterno, en la delicia de los jardines de la creación y de la presencia de Dios. Dice, ¿y qué es el pacto sepieterno? Aquello que tuvo un comienzo bueno, pero que no contará con un final. Es decir, algo que se rompió, un acuerdo que rompió el hombre con Dios, faltándole el respeto a la fidelidad, a la santidad de Dios. Esto se llama idolatría, esto se llama pecado, esto se llama inmundicia, separación y maldición. Por la desobediencia entró el pecado y por el pecado la muerte. Entonces, ¿en qué plan está el hombre? Nos preguntamos, ¿por qué esto? Porque la tierra está maldita. El hombre sin Dios está maldito, está bajo un régimen y un sistema pecaminoso de maldad. Y el hombre está en una plataforma de pecado, donde no quiso salir, donde quiso, hermanos, estar y enredarse más y dándole la espalda a Dios, creyendo y sabiendo quién era Dios. ¿No sabía Adán y Eva quién era Dios? ¿No sabía Adán y Eva lo que estaba bien y lo que estaba mal? ¿No sabían que de todo árbol podían comer, menos no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿No podían comer? ¿Lo sabían? Sí. Entonces, ¿por qué comieron? Porque quisieron. Se dejaron persuadir. Pecar. Pecar es muy fácil, pero te lleva a la muerte, hermanos. Y eso es lo que está pasando. Es una consecuencia prolongada por miles y miles de años
desde que fuimos creados hasta la fecha. Los apóstoles sufrieron, murieron por consecuencia del pecado, de lo que hay. Los apóstoles, hermanos, eran siervos de Dios, pero murieron. Imagínense, hermanos, ¿qué no será para aquellos que no están en los caminos de Dios? Quiero deciros que la consecuencia que estamos viviendo es una consecuencia a base de una culpabilidad del hombre, del ser humano. Esto está ocurriendo porque hay una culpabilidad. ¿Quién es el culpable? Pregunto, ¿quién es el culpable? El hombre. Vamos a leer, ¿por qué? Porque ha roto el pacto sempiterno, hermanos. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo, para confirmar y asegurar con un texto que nos va a contestar lo que estamos diciendo. Acordaos que un texto sin contexto es un poco de pretexto, pero la Biblia habla por sí misma y eso es lo que queremos ser, fieles a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde se revela la ira de Dios? Desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el hombre siempre conoció la verdad. El cielo y la tierra cuentan la gloria de Dios. Hay una conciencia puesta por Dios. El hombre conoce a Dios. Sabe hacer lo bueno y también lo malo. Pero deseó más hacerlo lo malo. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? A nuestros padres adámicos y a todos los seres humanos y a nosotros también. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Por las cosas invisibles. Aun lo que tú no ves, te predica que Dios existe. No hay excusa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Quién hizo el cielo y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve? Que aun lo que no se ve existe y es real y te dice que tú sabes la verdad. El hombre sabe la verdad. Que porque las cosas invisibles y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Ay, es que Dios no hay que le entienda. Ay, es que no conocemos a Dios. No hay excusa, hermano. Que claramente son visibles en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para decir no conozco a Dios. El cielo y la tierra cuentan la gloria y la grandeza y el poder de Dios. No hay excusa para decir, no, es que yo nunca me predicaron, es que yo nunca fui al culto, es que yo nunca... No, hermano, no hay excusa, dice el Señor. La palabra de Dios dice que no hay excusa. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos hacer el bien, sabemos quién es nuestro Creador. El Señor dice, ¿sabéis discernir si va a llover mañana o no va a llover? Los estados de los tiempos y los climas, y no sabéis si se acerca la venida del Señor. Sí lo sabemos, hermanos. El hombre sabe, porque tiene la mente de Dios. Pero le gustan mucho las excusas, y el hombre es muy curioso a querer vivir en su desenfreno y en sus locuras propias. Así es el hombre, de extraño. Que Dios nos ayude. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. No hay excusa, hermano. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre incorruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué ha ocurrido, hermano? Que conociendo la verdad desecharon la verdad, cambiaron, no le dieron gracias a Dios en ningún momento. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso le pasó mucho, ha pasado en la historia del hombre, en la historia de Israel. Se hicieron becerros, cambiaron la presencia de Dios, los razonamientos de Dios, se envanecieron. Y cuando Moisés estaba consagrándose con Dios en el monte y no bajó por 40 días, se hicieron el pueblo un becerro de oro. ¿Por qué un becerro? Un becerro está representando las fuerzas de Dios para Israel. Un becerro representa las fuerzas de Dios. Dice, bueno, pues vamos a hacer un becerro. Como no tenemos a Moisés, no sabemos dónde está, que no sabemos qué le ha pasado. Vamos a hacernos un becerro. El hombre, hermanos, es muy ingenuoso para lo que él quiere hacer. Él quiere hacer. Y de cualquier cosa el hombre siempre ha hecho este término de cosas. Con falsos dioses. Y en este caso, desobedecieron a Dios Israel, formándose un becerro de oro. Y el pueblo, hermanos, se confundió. Dios se airó con ellos, los quiso quitar del medio. Y gracias a Moisés, que intervino por el pueblo, y Dios tuvo misericordia. En fin, quiero decir, hermanos, que los juicios de Dios, hermanos, son reales. Los juicios de Dios, hermanos, la ira de Dios. Acuérdense que Jesús se enfadó cogiendo un hato de cuerdas cuando estaban vendiendo y comprando en el templo. Jesús cogió un hato de cuerdas, hermano, y empezó a golpear a los animales, a sacarlos de allí y a volcar las mesas de lo que intercambiaban monedas para comprar. Y en fin, era un negocio y un mercadillo. Y Jesús se enfadó. Dice, el celo de tu casa me consume. Jesús es Dios, hermano. Y Jesús se enfadó con una ira santa. Está la ira. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira santa de Dios, hermanos, es real. Es la ira santa de Dios. Y Dios, hermanos, manda juicio sobre la tierra, porque la tierra está, hermanos, está desenfrenada, está en un espíritu de locura, hermanos, y está en un ambiente, hermanos, de maldad y de tinieblas. Así está la tierra y el hombre. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La gloria de Dios es incontaminada, es incorruptible. Y ellos, hermanos, hicieron lo contrario a la santidad de Dios. Se cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, se hicieron aves, otros cuadrúpedos, otros reptiles, falsos dioses. De cualquier cosa hacían un dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Dónde los entregó? A la inmundicia. Porque el hombre no quiere cuentas con Dios. El hombre, cuando pecó, fue destituido de la gloria de Dios, hermanos, y el hombre ya no quiso saber de nada o muy poco de Dios. Nada. Y en esta consecuencia de pecado y culpabilidad, el hombre está. Y ha sido entregado a esa culpabilidad. El hombre es culpable de todo lo que está pasando.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias, es decir, a los deseos carnales malos. Los entregó el Señor y dice, haced lo que queráis, os dejo, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre ha sido capaz de, claro, después del uno viene el dos. Y si fue capaz de pecar contra Dios, amén, en lo espiritual, en lo moral también. El hombre está pecando de muchas formas y maneras. Pecó desobedeciendo a Dios en lo espiritual, desobedeciendo y deshonrando a Dios. Hermanos, que eso trajo también un segundo paso de consecuencia, que deshonraron a Dios en sus propios cuerpos moralmente. Es decir, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, yo soy un hombre, ahora voy a ser una mujer. La verdad es que yo soy un hombre, pero es que yo que ahora quiero ser una mujer. Eso es lo que está pasando. Y eso que lo que quiere el diablo, amén, que el Señor lo reprenda, es lo que quiere inculcar en la sociedad, en las escuelas, en los ministerios de justicia, en todos los gobiernos y gobernadores, que esto se crea que se puede cambiar el uso natural. Una niña puede decidir de que es un niño. Un niño puede decidir que quiere ser una niña. Y esto es normal. No es anormal. Es normal, no normal. Esto es lo que quiere el hombre que sea esto, así. Que este pecado y esta maldad se normalice, hermano, como criaturas del Creador, que aquí no ha pasado nada. No, aquí ha pasado algo gordo, algo muy grande. Y te dejo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice, por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres de uso natural de la mujer se encendieron en lascivia unos con otros y cometiendo hechos vergonzosos. Es una vergüenza, hermano, lo que está pasando en la tierra. Por eso Dios y los juicios de Dios están de esta manera. Pero ahora te preguntarás, ¿por qué esto? Ahora vas a pensar mejor. ¿Por qué esto? Porque Dios está, hermanos, está, hermanos, aplicando lo que somos, pecadores. Pero gracias a Dios, ya la iglesia, gracias a Dios que la iglesia, ha cambiado la dirección. La iglesia es otro tema, no tiene nada que ver en este aspecto con el mundo. Dice, así como por la transgresión, Romanos capítulo 5, 18, y acabamos. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, a todos los hombres la justificación de la vida. Tenemos vida en Cristo el Señor. Pero la consecuencia que vive el mundo es esta. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta pronto.